continuamos con la tercera y última clase por el día de hoy. Aclaro eso, por el día de hoy. Vamos entonces a ver acá el ángel de Jehová como teofanía del verbo. Estamos viendo cristología de alta crítica y estamos haciendo algunos análisis, hermano querido, los cuales los podemos al final del tema, los vamos a discutir. Algunas preguntas que usted tenga, la puede hacer, y los que me están viendo y necesitan hacer algunas preguntas, pues por YouTube pueden hacer las preguntas, y si no, hágalo a mi número personal acá en la República Bolivariana de Venezuela. Es el más 58 424 536 1273. ¿Sí? Puede hacer las preguntas que tenga sobre el tema. Recuérdense que esto es cristología de alta crítica. Por lo tanto, debemos de dejar de comer Biblia como los pichones de pájaro. ¿Cómo es eso? Con la boca abierta y los ojos cerrados. Comen los pichones de pájaro. Es tiempo de que ustedes dejen de comer Biblia así. Abra bien sus ojos. Abra la boca, pero abra bien sus ojos también. Ahora, el ángel de Jehová, teofanía del verbo. Es de suma importancia abordar este tópico, ya que hay quienes alegan que el ángel de Jehová es una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento y toman esta figura para atribuirle a Jesús una preexistencia. La expresión ángel de Jehová, aparece 58 veces en el Antiguo Testamento. En cuanto a la identificación de este ángel en el Antiguo texto, parece ser la de un ángel común que actúa como mensajero o representante de Jehová, con quien tiene una relación como la que existe entre un soberano y su embajador. Génesis 24:7, Zacarías 1:12 y 13. Pero hay casos en los que el ángel del Señor se identifica con Dios mismo, lo que conduce a pensar que era una teofanía o aparición de Dios en forma visible y corpórea. Lo cierto del caso es que según algunos pasajes y por ciertas características que se dan en su manifestación, el ángel de Jehová tiene que ser, oiga para acá, una de las tres personas de la deidad. Según Génesis 16:7 y 13, 22:11 y 18, por favor lean los pasajes en su casa, 31:11 y 13, y Jueces 13:2 y 23, el ángel de Jehová se toma, oiga esto, atribuciones que solo le son permitidas a Dios. El ángel de Jehová tiene propiedades que solo le pertenecen a Dios. Recibe adoración, es decir, el único que recibe adoración es Dios. E incluso vamos a ver casi al final de la guía a Jesús recibiendo adoración sin rechazarla. Podemos ver también que cuando Pedro fue a la casa de Cornelio en el capítulo 10 de Hechos, Cornelio se tira de rodillas en reverencia y Pedro le dice: ya va, levántese, compañero. Yo y usted somos iguales ante Dios. Yo no acepto esa posición suya. También lo hizo Juan con el ángel cuando venía a entregarle el envío de Dios en el Apocalipsis. El ángel le dijo: yo soy consiervo tuyo, no acepto adoración. Pero hubo un momento en el que Jesús entra a la barca y los discípulos todos lo adoraron y Jesús no dijo nada. Ahora, el ángel de Jehová, según lo que vemos acá, recibe adoración. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. ¿Cómo se llama eso? Adoración. ¿Qué hizo el ángel de Jehová?
recibió esa adoración. Eso está en Número 22:31. Entonces dijo Manoah al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra te honremos. Jueces 13:17. Y el ángel le dijo: no me adoren, no me adoren. ¿Qué le dijo? No dijo nada. Si hizo silencio, aquí en Venezuela se dice que el que calla, otorga. Es omnipresente. ¿Quién? El ángel de Jehová. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmo 34:7. ¿Cómo? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que lee. No dice del que lee, para decir que es de uno solo y que no tiene omnipresencia. ¿Y quiénes son los únicos que tienen omnipresencia? Antiguo Testamento hablando. Ajá. Entonces, si el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, según el Salmo 34:7, es omnipresente. Perdona pecado. El ángel de Jehová también. ¿Quién es el único que perdona pecado? Dios. He aquí, yo envío a mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate de delante de él y oye su voz y no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Éxodo 23:20 y 21. Además de esto, se descarta que el ángel de Jehová sea Jehová mismo, porque en Zacarías se registra al ángel de Jehová teniendo una conversación o diálogo con Jehová. Entonces dije: ¿qué son estos, Señor mío? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo: yo te enseñaré lo que son estos. Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo: estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos y dijeron: hemos recorrido la tierra y aquí toda la tierra está reposada y quieta. Respondió el ángel de Jehová y dijo: oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén, de la ciudad de Judá, con la cual has estado airado por espacio de 70 años? Y Jehová respondió buenas palabras consoladoras al ángel que hablaba conmigo. ¿Quién es ese ángel que hablaba conmigo? El ángel de Jehová. ¿Y quién fue el que respondió aquí? Jehová. Eso está en Zacarías 1:9-13. Por lo tanto, no es, que el ángel de Jehová deja de ser ángel de Jehová para ser Jehová, y luego Jehová deja de ser Jehová para hacerse ángel de Jehová. Déjenme ese enredo y esa mala interpretación de las escrituras, que hay unos que quieren dar una profunda interpretación y ellos dicen: ¿Usted quiere saber cómo es Dios? Míreme a mí. Yo soy papá, yo soy hermano y tengo hijos. Así es Dios, por favor. Tremenda revelación, ¿verdad? Qué malo. Por igual, el número está acertado donde Jehová Dios abre los ojos de Balaam para que éste viera el ángel de Jehová que estaba al frente de él. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. ¿Quién fue el que abrió los ojos? Jehová. ¿Para que viera quién? Al ángel de Jehová. Al ángel de Jehová. Entonces, ¿cuántos hay aquí? Aquí hay 2 compañeros, más 3 con el travieso este que estaba atravesado aquí. Eso está en Número 22:31.
con el amigo Balaam. Por otra parte, observamos que por sí solo el término de Jehová, que se consigue en los pasajes para hacer referencia al ángel, indica que se trata de una persona que viene en representación de otra. Es decir, si el ángel es de Jehová, significa que viene en representación de Jehová y no que sea Jehová mismo. Ahora bien, se descarta que el ángel de Jehová sea el Espíritu Santo, ya que el Espíritu Santo no toma forma corpórea. Además, en número 22 al 32, léalo en su casa, y en Jueces 13, 1 y 25 aparece la manifestación de las tres personas: Jehová Dios, el ángel de Jehová y el Espíritu Santo. Así que búsquelo, léalo y estúdielo. Según lo que hemos presentado, el ángel de Jehová es una teofanía o aparición del Verbo de Dios. No obstante, no se le debe adjudicar a la persona de Cristo como una aparición en el Antiguo Testamento, ya que Cristo en su humanidad no es preexistente. Él fue creado en la persona de Jesús, en la encarnación del Verbo. Entonces creo que quedó claro que el Verbo no es Cristo en el Antiguo Testamento. El Verbo es el Verbo, y el ángel de Jehová era una teofanía de el Verbo. Entonces no confundamos un personaje con el otro. Melquisedec como preexistencia de Cristo. Vamos a ver, haciendo un análisis preciso y conciso, se puede señalar que la figura de Melquisedec no es ni representa a la persona de Jesucristo, por lo que no se puede adjudicar a Jesús preexistencia en la persona de Melquisedec. Muy poco registran las escrituras de la persona de Melquisedec. En Génesis 14, 18 registra que era rey de Salem, probablemente actualmente Jerusalén, y sacerdote del Dios Altísimo. El sacerdocio de Jesús tiene un común denominador con el de Melquisedec, que ambos fueron constituidos en el orden y la soberanía de Dios. No se sabe cuándo ni en qué momento Dios establece a Melquisedec como sacerdote y Dios establece a Jesús como gran sumo sacerdote. Entonces ese es el denominador común que hay en los dos. No se sabe en qué momento, cuándo, pero Dios lo hizo. Es decir, todo sacerdote debería ser descendiente de la tribu de Leví. El caso de Melquisedec es semejante al de Jesús. Ninguno de los dos descendía de la tribu de Leví. Jesús era de la tribu de Judá. Mientras que Melquisedec no tenía descendencia levítica, el sacerdocio de Melquisedec es un tipo del sacerdocio de Jesús en el sentido genealógico, y se dio para marcar un precedente para un subsecuente. El primer sacerdocio que Dios establece fue Melquisedec. El segundo son los levitas. Y el subsecuente es Jesús. Entonces, ¿cuántos sacerdocios tenemos? Tres. ¿Bajo cuál sacerdocio está usted? Ajá. ¿Y cuáles leyes usted quiere andar viviendo? Esa es la pregunta que usted debe responderse usted o yo. Es decir, sacerdocio de Melquisedec, primero, pasó. Sacerdocio levítico, está congelado. No ha pasado, está congelado. Y fue dado para una nación y para todos los que se adhirieran a esa nación. Ahora tenemos un tercer sacerdocio, del cual se dice: tú eres sacerdote para siempre. No por 2 días, para siempre. Sempiterno. Tuvo un comienzo, porque Jesús fue ordenado como sacerdote, no eternamente sacerdote. Entonces Jesús tuvo un comienzo, el sacerdocio, pero es para siempre. Y lo mismo dijo del Levítico. Dijo lo mismo del sacerdocio levítico, que es para siempre.
Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Obligándonos a vivir bajo las normas y los preceptos del sacerdocio levítico. ¿Qué hago yo amarrándome al aceite? ¿Qué hago yo amarrándome a los ritos que fueron dados para el sacerdocio levítico? ¿Están aquí o se fueron? Amén. Muy importante eso. Dios, para poder constituir a Jesús como sacerdote, sin ser de la tribu de Leví, tuvo que marcar un precedente, constituyendo un sacerdocio que no fuera de la descendencia levítica, para luego de la constitución de los levitas como sacerdotes, levantar un semejante al primer sacerdote, sin ser de la tribu de Leví. Esto es lo que significa cuando dice en la carta a los hebreos que Jesús como sacerdote fue constituido en el orden de Melquisedec. Melquisedec fue un precedente. Los levitas son los siguientes y Jesús es un subsecuente. La figura de Melquisedec es más que un antecedente, es un precedente, alguien que está antes del siguiente, pero que deja establecido y demarca un principio de acceso para dar posibilidad a un subsecuente. La figura del siguiente, los levitas anulan, oiga lo que viene, a la figura del precedente, Melquisedec. Pero el precedente, Melquisedec, le da paso a la figura del subsecuente, Jesús. Pero se debe entender que Melquisedec no es la persona de Cristo. La figura y la semejanza están en el sacerdocio, no en el personaje, en el individuo. Porque Cristo tuvo un padrastro y tuvo una mamá y tuvo unos hermanos. De Melquisedec no se sabe, pero es nada. No hay un registro. No es que era un ser eterno, un ser misterioso, no. Melquisedec tuvo papá, tuvo mamá, de repente tuvo hermanos y hermanas, lo que no esté registrado en la Biblia. Ese es el detalle. No es que era un tipo por allá que apareció y no tenía un registro, no, que no se hizo registro. Ok. Entonces, no es el personaje, sino el sacerdocio. En Hebreos 7:3 se nos dice que Melquisedec era sin padre y sin madre, que no tiene principio de día ni fin de vida. Si hacemos una crítica analítica, los términos antes mencionados registrados en Hebreos 7:13 nos daremos cuenta que no tiene que ver ni hacer referencia a un ser eterno, divino, sin nacimiento ni muerte. El término sin padre y sin madre tiene que ver con su genealogía o ascendencia, indicando que dicha genealogía no era levítica, porque sus padres no pertenecían a la tribu de Leví. No quiere decir que Melquisedec no tenía ni padre ni madre, como si fuese un ser misterioso, como muchos lo han interpretado. El término ni tiene principio ni fin de vida, no tiene nada que ver con eternidad. Lo que quiere decir es que nadie sabe cuándo nació ni cuándo murió. No hay registros del caso. ¿Por qué no hay registros? Porque no se hizo. Los términos sin padre y sin madre y ni tiene principio ni fin de vida debe entenderse con relación, oído, al orden del sacerdocio de Melquisedec, no a su persona física. ¿Sí? Es decir, el sin padre y sin madre tiene que ver con ¿qué? Con el orden sacerdotal, no con la persona física. Melquisedec no tenía una ascendencia oficial en el orden de Aarón, levita, ni había registros, de sus fechas de nacimiento o muerte.
el sacerdocio de Jesús era semejante al de Melquisedec en cuanto a la falta de ascendencia levítica. Para concluir con este tópico, no se debe tomar la figura de Melquisedec como una teofanía de Cristo en el Antiguo Testamento, alegando así la preexistencia de Jesús en Melquisedec. En todo caso, lo que sí podemos alegar es que Melquisedec era un tipo de Cristo en referencia, oído, al oficio, no al individuo, a la persona, al ser, al oficio sacerdotal. ¿Por qué razón? Porque cuando Dios ordenó a Melquisedec como sacerdote, no sé, ¿por qué no lo sabe? Porque no te ha registrado. ¿Usted quiere saber eso? Yo creo que también se lo preguntamos a Jesús cuando nos juntemos con Él en las nubes del aire. No se preocupe por eso. Todo va a quedar descubierto. Si no está registrado, no es que no existió. Eso existió, pero no se registró. Un día lo vamos a saber todo. No se preocupe por eso. Referente al verbo. A continuación, estudiaremos la persona del verbo para proseguir más adelante con el estudio de la unión hipostática, la unión de lo divino y lo humano. Dar una definición del verbo es como tratar de analizar a Dios mismo, ya que el verbo es Dios. Entonces no la tenemos fácil. Es decir, a Dios no lo podemos analizar en su totalidad como ser, pero sí podemos analizar lo que Él mandó a escribir a más de 40 escritores en más de 1800 años. La teología en toda su existencia no ha podido dar un concepto preciso y conciso de la segunda persona de la deidad, ya que en este aspecto existe muy poca información. Juan fue el único, escúcheme esto, escritor que se refiere al verbo a través de sus escritos, y como dato resaltante podemos señalar que solo en 5 versículos de sus libros se refiere a este punto. Juan 1.1 y 1.14, Primera de Juan 1.1 y 5.7 y Apocalipsis 19.13. 5 versículos nada más se usaron en el Nuevo Testamento para hablar del verbo. Imagínense. Del verbo se conoce que hizo en varias ocasiones teofanías en la figura del ángel de Jehová. Es Dios, Juan 1.1, del verbo. Formó parte de la creación, Juan 1.13 y Hebreos 1.13. El Salmo 33.6 también me habla que Él formó parte de la creación. Sostiene y sustenta, escuche esto, al universo con la palabra de su poder. Colosenses 1:17. Es la segunda persona de la deidad desde el punto de vista teológico. Primera de Juan 1:2 y 5:7. Y formó parte de la encarnación de quien ahora es Jesús. Juan 1:14. Debemos aclarar que el término verbo no aparece en los textos originales. El término que aparece es logos, traducido como palabra, y esta acepción no está expresada en forma gramática, sino como el contenido o pensamiento transmitido, es decir, es la expresión de Dios, siendo Dios mismo. El logo es la totalidad de Dios, del griego yo soy, la encarnación del verbo. Según lo escrito en Isaías 6:8 y Filipenses 2:5 y 8, en el trono de Dios, en el tercer cielo, hubo una conversación en la que se dieron algunos acuerdos. Vemos que durante esta conversación Jehová Dios puso ciertas condiciones que debía cumplir el verbo para
poder encarnar y hacerse manifiesto en la persona de Jesús. Las aceptaciones de estas condiciones por parte del Verbo están consideradas por la alta crítica teológica como una humillación por parte de Dios al Verbo. En Filipenses se nos dice que el Verbo, antes de manifestarse en la persona de Jesús, se humilló y se despojó a sí mismo para tomar forma de siervo, haciéndose hombre. Si analizamos bien la carta que escribe Pablo a los filipenses y hacemos análisis, algunos términos nos daremos cuenta que en dicho pasaje Pablo presenta la humillación del Verbo anterior a la de Jesús, aunque no se describe en el pasaje el vocablo verbo en forma literal. En el sentido tácito en la oración se encuentra la figura del verbo. Analicemos el pasaje. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2, 5 y 10. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Analicemos la expresión. Aquí está haciendo referencia a la persona de Jesús, el Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. En este pasaje se está haciendo referencia al estado de transición de lo divino a lo humano. El vocablo despojarse, que indica una acción, demarca el momento en el que el Verbo tomó la decisión de humillarse y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En este segmento se deja ver el momento en el que se produjo la unión hipostática, la unión indisoluble de lo divino con lo humano. Por otra parte, hay que tomar en cuenta que el término también que aparece en el pasaje para hacer referencia al sentir de Jesús concerniente a su estado de humillación indica gramaticalmente que Jesús como hombre está haciendo exactamente lo que anteriormente alguien hizo por igual, es decir, el hecho de que el término también está antes de mencionar a la figura de Cristo, indica que el escritor está instando a los creyentes a tener una aptitud y actitud de humillación como lo hizo Jesús después de haberlo hecho el Verbo. Si el término también estuviera antes de la expresión vosotros, entonces el mensaje sería que los creyentes deberían hacer lo que Cristo anteriormente hizo sin incluir a la persona del Verbo. Pero el texto dice que también, como dijo el centurión, también yo soy hombre bajo autoridad. ¿Qué está diciendo? Jesús, tú tienes autoridad porque estás bajo autoridad. Yo tengo autoridad porque estoy bajo autoridad. Ese término también incluye al otro. No solamente se refiere a Jesús. El término también viene del griego kai, que indica similitud de aptitud
o de proceder. El pasaje en cuestión corrobora lo antes dicho. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es decir, que hubo también en Cristo Jesús. Quiere decir que ya antes alguien lo había tenido, gramaticalmente hablando. Si continuamos nuestro análisis, nos daremos cuenta que el término, el cual siendo en forma de Dios, se refiere directamente al verbo, lo cual se puede corroborar al leer la continuación. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. El término forma que aparece en el pasaje viene del griego morfe, que indica rasgo distintivo, especial o característico de una persona que nadie más puede tener, a excepción de alguien que sea Dios mismo. Además, observamos que el término igual a Dios que aparece en el contexto indica y hace referencia a alguien que tiene la misma naturaleza de Dios, porque también es Dios. En el versículo 7 del capítulo 2 de Filipenses, tomando en cuenta la hilación del pensamiento, se le atribuye al despojo y a la humillación al verbo. A continuación citaremos el pasaje. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, es decir, Jesús ya. Si analizamos bien el pasaje, nos podemos dar cuenta que el verbo vino en forma voluntaria a entrar en una condición en la que anteriormente no estaba. Esto es lo que Juan en el capítulo 1, verso 14 afirma, cuando expresa: y aquel verbo se hizo carne. Nadie lo obligó, voluntariamente se hizo carne. Una vez que el verbo se hace carne, nace la figura de Jesús, el Theanthropos, Dios hombre. Entonces es cuando Pablo presenta la humillación de Jesús, posterior a la del verbo. Citemos el pasaje. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, haciendo referencia al verbo, estando en la condición de hombre, haciendo referencia a Jesús. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. La obediencia hasta la muerte de cruz, por lógica, se entiende que está haciendo referencia a Jesús, ya que el verbo no puede ver muerte. Lo grande que debemos aprender de esto es que Dios en la persona del verbo no se humilla, sino nace la figura de Jesús. Pero por igual, con todo y que Dios en el verbo se haya humillado, si Jesús como hombre no procede a su humillación, la humillación del verbo pierde su significado y su objetivo. La grandeza de la humillación del verbo consiste en que en dicha humillación se dio todo lo contrario a lo que Satanás quiso hacer mientras estaba con Dios. Este ser, Satanás, sin ser Dios, quiso ser igual a Dios, mientras que el verbo, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios. ¿Ve la diferencia? Es decir, Satanás, como sabía y sabe que no es Dios, ni puede estar en esa posición, el desgrampado quiso acceder a esa posición. El verbo, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios y se humilló. ¿Necesitaba el verbo humillarse? ¿Quién necesitaba eso? Usted y yo. Y Él lo hizo por amor a usted y por amor a mí. Entonces creo que tenemos que tener gratitud. Que Dios verbo se humilló para que naciera la figura de Jesús, pero Jesús se humilló también para alcanzarnos a nosotros y para darnos la oportunidad
de que como Él es Hijo de Dios, nosotros también lo seamos. Amén. Entonces, usted no tiene que sentirse una cualquier cosa. Porque pregunto, ¿Jesús es cualquier cosa? No. Usted tampoco. Amén. Amén. Ok. Entonces, la grandeza de la humillación del Verbo consiste en que en dicha humillación se dio todo lo contrario a lo que Satanás quiso hacer. Mientras estaba con Dios, este ser Satanás quiso ser igual a Dios, mientras que el Verbo, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios, tenía seguridad de quién era. ¿En qué consiste la humillación del Verbo? Vamos a ver, ¿en qué consiste la humillación del Verbo, compañeros? Vamos a desarrollarlo un poco, todavía tenemos 10 minuticos por aquí. ¿En qué consiste la humillación del Verbo? Anteriormente afirmé que el Verbo se le dieron condiciones para venir a formar parte de la humillación en la vida de un hombre llamado Jesús. Dichas condiciones no lo afectaron como Dios, pero sí lo limitaron en su deidad. Veamos las condiciones. Según Primera de Reyes 8:27, lo leen en su casa por favor, y Segunda de Crónicas 6:18, los cielos, escuche esto, y los cielos, de los cielos, ¿cuántos cielos hay ahí? No sostienen la grandeza de Dios. No hay espacio en el universo que pueda limitar a Dios en su grandeza. Él es infinito. La humillación del Verbo consiste en que, siendo lo más inmenso como Dios, viene a ser de un embrión, un habitáculo para estar en el vientre de una mujer, siendo infinito y no teniendo medidas, vino a formar parte de una figura microscópica, ciertamente hablando que es un embrión. Salmo 139, 16 dice: mi embrión vieron tus ojos. Ahora, ¿usted tiene la capacidad sin el microscopio de ver un embrión? No, yo tampoco. Es más, si me lo ponen en el microscópico, no sé qué broma es esa tampoco. Hay que estudiarlo primero. Entonces, ese ser, escúcheme, inmenso, que no tiene altura, que no hay anchura, que no hay profundidad, que dice que se sienta en el tercer cielo y pone los pies sobre la tierra. Dijeran los de la leyenda del siglo, canilluelo que es el hombre, compa. Ajá. Ese ser infinito vino a hacerse de un microscopio, de un embrión, del tamaño de la punta de un alfiler. ¿Usted ha visto la punta de un alfiler? ¿Sí ha visto usted la puntica esa, no? Yo no la he visto, pero la he sentido cuando me pinchan, ¿verdad que sí? Ajá. Entonces, ese ser inmenso se vino a lo diminuto de lo diminuto de lo diminuto. De ser un infinito se vino a lo finito. El Verbo, para que luego entonces naciera un pequeño bebé que nació tan normal como cualquier bebé y que habitó en una comunidad donde, después de ser bebé de 2 años, le tocó huir. Jesús, de paso, lo crió un padrastro. ¿Sabe usted eso? Que a Jesús lo crió fue un padrastro. A ver. José no era el papá de Jesús. Ahora, a la edad de 2 años, Herodes salió a perseguir a todos los niños y Jesús tuvo que salir a Egipto, huyendo. Fue fugitivo. Pregunto, ¿eso no es humillación? El Todopoderoso huyéndole al diablo en las manos de Herodes, viviendo en una casa pequeña con limitaciones, cuando en aquel entonces los máximos tenían camellos y carretas arrastradas por caballos y bueyes. Su papá lo que tuvo fue un burrito.
Pregunto, ¿eso no es humillación? Analice, compañero. Ahora, dejó la alabanza de los ángeles, escuche eso, para venir a recibir el vituperio de los hombres en la vida de un hombre, sin poder intervenir en su defensa. Juan 15:5, Salmo 22:6, Isaías 53:3. Deja una esfera de gloria para habitar en un mundo corrupto por el pecado. Juan 17:5. Siendo la fuente de la bendición, vino a morir en un ser que fue hecho maldición. Lucas 1:39 y 42 y Gálatas 3:13. Siendo 3 veces santo, vino a habitar en un ser que tomó todo el pecado de la humanidad para pasar a ser el germen del pecado. Esto es Jesús. Isaías 6:3 y 2 Corintios 5:21. Siendo el que le dio vida a todas las cosas, y estando en él la vida, vino a morar y a formar parte de un ser, Jesús, que pasó por las muertes, tanto espiritual como física, permaneciendo 3 días y 3 noches en un cuerpo inerte. Salmo 88:3 y 5, y Hechos 2:14, y Apocalipsis 1:18. Cuando se produce la muerte física de Jesús, su ser, su espíritu y su alma se fueron al Hades, infierno, lugar de tormento. Pero el Verbo se quedó en el cuerpo, y esto fue lo que permitió que su cuerpo no se pudiera, ya que la persona del Verbo en el cuerpo inerte de Jesús preservó el cuerpo y no permitió que su cuerpo tuviera corrupción. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne viera corrupción. Hechos 2:31. Y en Hechos 3:15 se nos dice que en Cristo está el autor de la vida, haciendo referencia al Verbo. Es totalmente falso en lo teológico alegar que Jesús no tuviera un espíritu en su ser, ya que el Verbo ocupó el lugar de este. El pensar así es entrar en el campo del apolinarismo, doctrina que negaba la posibilidad que Jesús fuese un espíritu con un alma y que tenía un cuerpo. Jesús como persona humana es tricótomo. Él fue y es un espíritu, tiene un alma y vive en un cuerpo. Hablando de Jesús. El conjunto de la deidad por los siglos de los siglos siempre ha permanecido junto. Por primera vez, oído, en la eternidad pasada, se separaron por causa de la muerte espiritual primero de Jesús y luego de la física, por la unión hipostática que se dio en las dos naturalezas, la divina y la humana, no se podía separar. Es imposible que el Verbo se separase de la humanidad de Jesús. Esto indica que la separación que sufrió Jesús como ser ante Dios por causa de su muerte, la llevó el Verbo sin que la muerte lo afectara en lo absoluto. Salmo 22:1 y Mateo 27:46. Es decir, en una sola ocasión la deidad se ha separado. Cuando Jesús fue cargado de pecado. ¿Quién cargó a Jesús de pecado? ¿Quién le arremangó todos esos pecados encima a Jesús? ¿Quién? La humanidad. El mismo que se los quitó a usted, o que se los quita a usted, el mismo que le dio vida a usted.
¿Quién le dio vida a usted? Es decir, ¿quién es el ejecutor? ¿Quién le entrega a usted la vida? El Espíritu Santo. Por lo tanto, el mismo Espíritu Santo es el que quitó de nosotros el pecado y lo montó sobre Jesús. Y de paso tuvo que separarlo, dejarlo solo. Ahora, Jesús, cargado de pecado, quedó junto con el Verbo. No hubo separación. La separación se dio de Jehová Dios y el Espíritu Santo. El Verbo estaba en el cuerpo de Jesús. Permaneció en él. Pero el Verbo no fue el que murió fue Jesús. Porque el Verbo es inmortal. Pero Jesús sí era mortal. Jesús tuvo la misma posición de Adán. Era mortal e inmortal. Sí, Adán fue mortal e inmortal. Pero Adán no fue eternamente inmortal. Y como él se dio al pecado, entonces pasó a ser mortal. Pero si Adán no peca, siguiese siendo inmortal. Y por haber rechazado el pecado, que el diablo, la oferta del diablo, entonces hubiese pasado a ser eternamente inmortal. ¿Dónde estuviéramos viviendo, señoras y señores? En el huerto de Edén. Es decir, la tierra toda fuera un Edén. Sobre la tierra se han dado 2 Edenes y viene un tercero. ¿Sabía usted eso? ¿Dónde lo aprendió? 2 Edenes se han dado. El de Eva y Adán. El segundo, en el arca de Noé. El tercero, el milenio, donde vamos a estar con Cristo Jesús. Amén. Sin embargo, esto para usted y para mí es día gratis, pero para Dios no ha sido gratis. Estamos hablando del Verbo, los padecimientos. ¿Cuándo el Verbo había estado en un cuerpo cargado de pecado? Nunca. Y lo hizo por amor a usted y por amor a mí. Ahora, esa permanencia y esa humillación que se dio el Verbo y que se dio Jesús, tuvo un resultado, que es el que muchos no quieren aceptar y no quieren entender. Que ahí es donde eso da así como indignacióncita santa, dijera uno por ahí. Porque cuando una persona que le entregó su vida a Jesús, que nació de nuevo y que le está sirviendo, dice, hermano, yo soy un pecador arrepentido, no sabe lo que está diciendo. Eso es como usted que es varón y dice, bueno, yo no sé si soy masculino o soy femenino. ¿Usted está claro de eso? ¿Usted está claro los hombres que están aquí que son masculinos o son femeninos? ¿Cuál de las dos? Si usted no sabe cuál de las dos es, lo mismo pasa con lo espiritual. Cuando usted dice que usted es un pecador, pero arrepentido. Es decir, lo que Cristo hizo para usted no tiene el valor que tiene. Entonces, esto es serio, hermano, más de lo que se cree. Entonces, son detalles que por años no hemos analizado porque no hemos profundizado en cuanto a la muerte y la resurrección de Jesús. Bendiciones. Quedamos en